ver, hace poquito, 26 de mayo, se aprueba en el Congreso la ley de solo sí es sí. O sea, esto significa que una mujer puede acusar a un hombre de violación con solo su palabra. Y aquí, Liberté lo que surja, Adrián, pues habla un poco del tema y voy a ir señalando todos los fallos que comete, porque no veo no encuentro a nadie que afronte el problema del feminismo y la misandria en España como es debido, y Adrián aquí es un gran ejemplo. Vamos a ver, vamos a darle el vídeo y vamos a ver qué nos dice Carla Galeote. a ver qué Porque nos- las chorradas por las cazamos al vuelo. Y vamos a ver qué nos dice Carla Galeote de la ley solo si es sí. De esta ley que salió raruna, ¿no? Que las femiprogres defendían, pero que en el fondo ocultaba ciertas cositas que no han mirado del todo bien. Vamos a ver la opinión de una experta progre sobre esta ley. A ver, sabían muy bien lo que hacían con esta ley. No se les ha escapado a nada. Y me da rabia que usen términos equivocados. Una experta progre, no, una experta feminista, una experta en odio. Eso es lo que deberías decir. Que yo no sé por qué siempre se encuadra tan mal, ¿no? Suele poner como la mitad para arriba, que no hay nada, y luego ella ahí en pequeñito. No sé, cosas de gente, yo qué sé. La semana pasada se aprobó en el Congreso de los Diputados la famosa ley Solo sí es sí, que el nombre real es la Ley de Libertad Sexual. Esta ley, que en principio ha sido aprobada ya en el Congreso de los Diputados, tiene que pasar por el Senado y, si todo va bien, a finales de junio será vigente en nuestro país. Bueno, en realidad, tarde o temprano será vigente porque el Senado solo puede retrasar las cosas, no puede tumbarlas. Esta ley, como todas las leyes con perspectiva de género, Leyes con perspectiva de género, eso es muy fuerte. Que existan leyes, que existan cosas con perspectiva de género es brutal. Y sobre todo leyes, es terrible. Leyes con perspectiva de género con una constitución que dice que no se puede discriminar por ser hombre o mujer. Muy fuerte. Bueno, nada que añadir, totalmente de acuerdo con lo que dices ahí. O sea, es terrible, no, es criminal que existan leyes con perspectiva de género o cualquier cosa con perspectiva de género. Criminal. benefician los derechos de las mujeres y, sobre todo, que tienen una clave feminista. ¿Pero por qué beneficia los derechos de las mujeres? No lo vas a explicar eso. ¿Y clave feminista en qué? A ver, en lo de bajar las penas a los violinizadores, ¿eso es clave feminista? A ver, aquí Adrián está haciendo una cosa que lo encuentro un poco patético, y es tratar de darle la vuelta al asunto para dar a entender que se están tirando piedras sobre su propio techo, sobre su propio tejado. Cuando es a él y a todos los hombres españoles a los que lo están quitando los derechos. O sea, bueno, voy a dejar que siga. ¿Qué hay ahí? Ha sido objeto ya de numerosos debates, y especialmente por el tema del acoso callejero. Bueno, especialmente no ha habido... Bueno. Y los piropos, que parece, bueno, que seguimos siempre con el debate. Como la semana pasada ya estuve hablando muchísimo del acoso callejero y lo podéis ver en mis anteriores vídeos, hoy quiero explicar bien cuáles son los beneficios y lo que blinda a partir de ahora esta ley de libertad sexual. Bueno, lo de los piropos, pues ya lo hablamos en otro vídeo, también tenéis más vídeos. Básicamente lo que estaba diciendo era que bien se han prohibido, y que en el fondo lo de la ley que dice es que depende de la interpretación de la tía. Es decir, tú das hola guapa o algo así a una chica, y si ella lo acepta, pues bien. Y si no lo acepta, pues mal. Prisión, cárcel, multa, lo que sea. Cuando eso no tiene ningún sentido. O sea, algo tiene que ser o no ilegal de base, no según el criterio de otra persona después, a posteriori. Es decir, si tú te acuestas con una persona y da el consentimiento va antes, no va después. No te la tiras y luego decides si te metes en la cárcel o no. Pues lo mismo con los piropos. Tiene que saberse ya de base que está bien y que está mal, independientemente de la respuesta de la otra persona. Esta ley que Pero a ver, no tienes por qué explicar eso, no tienes que explicar eso. O sea, es obvio. El consentimiento y todo ese tipo de cosas. Eso se da por sentado. Este tipo de leyes lo que quiere decir es que una mujer te puede acusar de un delito muy grave con solo su palabra y sin ningún tipo de prueba, y cargándose tu presunción de inocencia. Y cuantas más leyes de estas haya, menos derecho vas a tener, menos defensa vas a tener. O sea, no tienes que estar explicando eso del consentimiento. O sea, es una tontería.
Lo que le da esto es poder a una mujer de decidir si quiere meterse en la cárcel o no, solo usando su palabra. A ser la ley solo sí es sí y por qué creo que es esencial que sigan habiendo este tipo de legislaciones. O sea, que ella quiere que todavía vayamos a peor. Vale, vamos a ver. La primera cosa, con esta ley a partir de ahora se va a poner educación sexual obligatoria de forma integral en todos los centros educativos públicos, en todas las etapas educativas, para precisamente educar desde bien pequeños a los niños y a las niñas en lo que es la libertad sexual, en lo que es el consentimiento, en lo que es tener relaciones sanas y sobre todo de mutuo acuerdo. Básicamente les van a decir a los niños la forma de comportarse, pero a criterio político de esta gente. Por ejemplo, pues es que me puedo imaginar los mil terrores. Porque ya sabemos lo puritanas que son estas personas. Entonces, a saber, es que... No son puritanas. Ellas abogan por la libertad sexual de las mujeres. Lo que quieren es restringirte la tuya por ser hombre. va a ser como pues monjitas yendo ahí a dar lo suyo. Y en serio tienen que ir a los tipos estos a decir cómo tienen que ser las relaciones íntimas, con que digan que tiene que haber consentimiento y estas son las protecciones que puedes tomar y demás, ya está, es que no necesitas dar nada más. Entonces, ¿por qué tanta insistencia en que adultos desconocidos hablen de temas íntimos con niños pequeños? En serio, el grooming no está bien. No se trata de hablar temas... Bueno, ahora lo explica. Evidentemente, yo creo que no hace falta especificarlo, pero lo voy a especificar. Evidentemente no se va a enseñar a un niño de 6 años o de 3 años el Kama Sutra, simplemente a establecer relaciones de mutuo acuerdo, de consentimiento y a relacionarse de forma sana con el género opuesto. No, lo del Kama Sutra. Vale, ¿viste lo que dijo? Lo que quieren decir es que desde niño a los niños varones les van a explicar que están por debajo de las niñas. Y le van a decir que va a tener que haber un protocolo si quieres interactuar con ella. Eso es lo que quiere decir. Kama Sutra y tal es en País Vasco. De momento solamente es aquí. Segunda cosa, a partir de ahora, y lo más importante, todas las acciones no consentidas van a ser consideradas agresiones sexuales. Bueno, a ver, antes estaba abuso y agresión, que son simplemente dos palabras arbitrarias que se ponían en una ley que condenaba ciertos años a ciertas personas. Pero lo único que cambia en esta ley es la palabra. O sea, antes había varias categorías y ahora le han cambiado el nombre y todas se llaman de lo mismo. Pero siguen existiendo esas mismas categorías, siguen existiendo esos mismos cajones diferenciados exactamente por lo mismo, con distintas penas cada uno. Lo que pasa que ahora las penas son inferiores en todos los aspectos, son menos, pero se llaman agresión. ¡Hurra! ¿De qué te sirve? Loco, acaba de decir que cualquier acción no consentida se va a considerar agresión, y tú estás intentando darle la vuelta de que le están quitando gravedad. O sea, una mujer ahora puede decidir que, no sé, hasta el contacto visual puede ser considerado una agresión sexual. O sea, ¿te das cuenta de lo grave que es eso? Sirve que se llame agresión en vez de abuso. En serio, ¿qué utilidad tiene? Porque utilidad práctica de legalmente no hay ninguna. Es exactamente todo lo mismo, pero menos pena. Entonces, ¿qué has ganado con eso? Yo cuando oía estas consignas de no es abuso, es agresión, pensaba que se referían a que no querían que la persona fuera condenada a tan pocos años como es el abuso, sino por muchos como es la agresión. Pero no iba por ahí, querían cambiar el nombre y ya está. Que se les condene poquito, pero con este nombre, que me gusta más. Eso que... Vaya forma más patética de darle la vuelta a las cosas para tratar de dejar al otro como perdedor, que estás perdiendo eres tú. O sea, ahora... un piropo que es algo que, mira, un piropo que no consentido puede ser molesto, pero yo ponerlo a la altura de agresión sexual, o sea, ¿tú te das cuenta de lo que están haciendo con tus derechos? Significa que a partir de ahora la distinción entre abuso sexual y agresión sexual desaparece. Bueno, o sea, a la hora de condenar por años sigue habiendo distinciones, se llama todo igual. ¿De qué sirve eso? Toda violencia en contra de las mujeres en el terreno sexual va a ser considerado una agresión sexual. ¿Y de qué te sirve haber cambiado la palabra? ¿De qué te sirve? Eso que... Es que... no quiero explicarlo otra vez. Para acusarte de agresión sexual por cualquier cosa que una mujer pueda considerar que le haya incomodado de un hombre. Porque... seamos claros, estas cosas son pensadas, estas leyes son para los hombres, para someter a los hombres. Esto nunca... De hecho, cuando escuchas la retórica de estas feministas, nunca
Nunca hablan de que esas agresiones pueden venir de una mujer lesbiana que le pueda dar piropos, que puede pasar. Pero no, lo que quieren ellas es someter al hombre. Implica que se pone en el centro el consentimiento y a partir de ahora la víctima no tendrá que demostrar si se ha resistido suficiente o no, si iba bebida o no, para determinar si es un tipo penal más alto o más bajo. No, no es verdad, no tiene nada que ver con eso. El consentimiento sigue exactamente igual. O sea, toda práctica sin consentimiento sigue siendo ilegal. Antes era ilegal y ahora pasa a ser también ilegal. Pero esto de los diferentes tipos seguirá existiendo y seguirá siendo el mismo criterio para diferenciarlos. Todo sigue exactamente igual. Simplemente que los dos primeros escalones... Hay 3 escalones, ¿no? Pues a los 2 primeros antes se llamaba abuso y luego al siguiente agresión. Ahora todos los escalones son pues agresión, pero sigue siendo la misma distinción. Sigue todo igual. Es que no ha cambiado nada. Por lo tanto... No. Otra vez dando explicaciones que no vienen a cuento. O sea, una mujer ahora te puede acusar de agresión sexual por lo que sea. Eso es lo que ha cambiado. Y va a estar amparada por la ley. Y tu palabra como hombre no va a valer nada. Porque ya has visto lo que dijo ella. Algo dijo de... ella, una mujer va a poder decidir qué es consentimiento o no. O sea, tú puedes tener ahora sexo consentido y ella te puede denunciar igualmente. Porque a posteriori ella puede decir, pues no di un consentimiento explícito o por lo que sea. Todo va a ser considerado violación, lo que no como antes. Podía ser que se estuviese más preguntando a la víctima cómo estaba, qué hacía y dónde estaba y por qué, que no al agresor porque violaba. Es que si le preguntas eso al agresor te dirá, no lo hice. Claro que se tiene que preguntar a todo el mundo, por favor. Pero que sigue todo igual. Es que no ha cambiado nada. Es que no te enteras. ¿Cómo puedes mentir tanto? ¿Cómo puedes prepararte un vídeo informativo, se supone, sin saber absolutamente nada? O habiéndote creído esto. Entonces, si te has creído de verdad, esto es que cualquier recorte de periódico lo puedes ver. Es que es impresionante. Otra cosa que El que no te enteras eres tú. Que no te enteras eres tú, Adrián. se quiere hacer, se quiere prohibir la publicidad de la prostitución, así como legislar todo lo que viene a ser el material pornográfico. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque son una panda de puritanas que están en contra de que las mujeres, e incluso algunos hombres, puedan tomar decisiones sobre su propio cuerpo mientras tienen el eslogan de mi cuerpo, mis normas. ¿Ah? No es esa la razón. La razón es porque las feministas odian a los hombres y no quieren que tengan ninguna salida ni ninguna vía de placer, por así decirlo. O sea, no solo vamos a restringir tu libertad sexual, sino que si te apetece ver porno o lo que sea, no, vamos a hacer lo posible porque tampoco tengas eso. Y la motivación detrás de abolir la prostitución y todo eso es la misma, porque odian a los hombres y no quieren que tengan... O sea, no quieren que tengan ningún tipo de libertad sexual. Pero bueno, vamos a ver qué excusa da para prohibirle a las tías que voluntariamente decidan trabajar en esta profesión no poderse anunciar. ¿En qué les beneficia eso? Precisamente con una buena educación sexual lo que se quiere hacer es que cada vez los niños dejen de acudir tanto al porno, porque precisamente la edad media de la primera vez que los niños ven porno es a los 12 años y por lo tanto crear una concepción social de lo que es las relaciones sexuales, del mutuo acuerdo y del consentimiento, que es que con el porno no sucede. Vamos a ver, si tú le dices a un niño, oye, que sepas que en internet hay estas cosas y no tienes que ir a mirarlas, lo primero que va a hacer será ir a mirarlas. Esto es irrelevante. Oh, mucho cuidado, cuando vayáis por internet, mucho cuidado donde metéis, tío, no vayáis. Van a ir esa misma tarde a ir y puede parecer eso, bloquearte. Deme cuenta, Carla. El acoso callejero y el acoso en las redes. Y objeto. Todo, absolutamente todo. Cada uno elige lo que le gusta y ya está. La cuarta, también muy importante y objeto de numerosos debates. Se va a perseguir el acoso callejero y el acoso en las redes sociales. Porque no es libertad de expresión que te acosen, no es libertad de expresión que te chillen como un cavernícola y no es libertad de expresión que no puedas desarrollar tu vida en la calle o en redes sociales. A ver, no. Es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que no quieren que un hombre ni siquiera se atreva a interactuar con ella, porque lo ven por debajo de ella, ¿entiendes? Y quieren que la ley las ampare. Si un ser inferior, que como es lo que ellas ven a los hombres, es capaz de tan siquiera decirle algo por la calle, ellas quieren tener el derecho de poder culparlo de un delito muy grave, que no lo es.
Es que el acoso ya estaba prohibido de antes. Acosar a alguien ya era ilegal. Pasa que ahora que se dicen un piropo, se dicen guapa, y tú te sientes humillada por haberte dicho guapa, puedes denunciar a la persona. Y eso sí que es libertad de expresión. Decirte guapa, que bien estás hoy. Eso sí que es libertad de expresión. El acoso, que es insistencia y reiteración hacia una misma persona, eso ya era ilegal antes, ¿eh? A ver, que estés diciendo esto tú, Adrián, me parece, o sea, estás evadiendo el problema. Claro que estás volviendo a explicar cosas que no hay que explicar. Claro que siempre ha sido ilegal acosar y todo eso. Lo que quieren ellas es que ni siquiera les dirijas la palabra, porque te ven como una clase inferior por ser hombre. Y tú más que nadie debes saber eso, porque ya pasaste por eso. O sea, ¿esto cuándo fue? ¿Qué año fue esto? 2021. Ya tuviste un problema con esto. Y ahorita lo que Jesús era acusado a través de las redes sociales por varias chicas de Sevilla de haber agredido presuntamente a una chica en la Sala Bóveda de Barcelona. Y aquí ves a las feministas aquí en Twitter diciendo: Libertad lo que Jesús le ha reventado la cara a una chica. Contesto: un machista que no acepta un no por respuesta. ¿Quién iba a decir? Un antifeminista que resulta que es un agresor de mujeres. A ver. Vale, esto fue un tema que le pegaste a una chica, ¿no? Le pegaste. Aquí te dijeron que le habías agredido, pero luego la tía aquí se contradice. Te está molestando un tiparroco en la discoteca, después de decirle tropecientas veces que te dejen en paz por la buena, acabas usando la fuerza y resulta que te la devuelve por su ego machito. No podía dejar sin castigo a una mujer. O sea, está admitiendo que te defendiste, o sea, que actuaste en defensa propia. O sea, pero intentaron dejarte como el malo igualmente. Vamos a seguir leyendo. El youtuber devolvió la verdad. O sea, actuaste en defensa propia. Grupos feministas en interés de sucedido se lanzaron contra YouTube para acosarla a través de las redes sociales con constantes amenazas de muerte e insultos. Wow. Tras varias horas, el youtuber no le quedó más remedio que defenderse y explicar lo sucedido. Y vamos a ver la versión de Adrián, que yo creo que es verdad. Ayer salí de fiesta y estuve charlando con mucha gente. Y cuando yo estoy por ahí charlando de persona en persona, a ver, yo cuando estoy por ahí charlando de persona a persona, alguien me dice algo, me pongo a hablar un rato y luego me voy y me pongo a hacer otra cosa. Voy con mucho buen rollo, en plan todo mola. Obviamente sudé. Lo primero que piensas cuando te encuentras algo así es que el tipo quiere ligársela y le molesta. Sudo de él y sigo mis cosas y nomás. Ni ligar ni nada. Yo estaba charlando igual que con ella que con otros tíos. Vale, estabas charlando con una chica, ¿no? ¿Encontraste una chica ahí en la discoteca o no sé qué es eso? Estabas socializando, vamos. Socializaste ahí con una chica ahí. En esto que el resto de la gente del grupo se me pone en plan amenazante. Una buena turba de tíos y tías. Y una chavala me suelta un puñetazo en la cara. El del parte de lesiones. Lo hizo ella como podría haberlo hecho cualquier otro tío de todos los que eran. Sí, bueno, pero el caso es que empezó ella porque tiene más poder que tú. Ella está por encima que tú en la clase social. Y por eso inició ella la violencia, porque pensó que no te ibas a atrever a devolvérsela. Pero bueno, lo hiciste y la que te cayó luego. Al hacer esto aproveché para poder escapar de un grupo de violentos y uno de ellos me persiguió amenazándome con de todo. Por suerte no consiguió atraparme, mejor hice estos líos. Claro, a mí esto no me va, el peligro era grande, era grande ahí, por supuesto. Estaba realmente amenazado en ese momento. Pues sí. Obviamente están denunciados, que parece que la gente está metida de por vida, privada, en lo público, además. Qué pereza. Es que... O sea... era para estar aterrorizado, amenazando tu vida, y lo único que dices es que pereza. Personas que han leído esto me han explicado que es un grupito que lleva mucho tiempo insultándome, por lo visto. Porque me han visto en YouTube. A la que das a entender que es por temas políticos, que como tú eres anarcocapitalista o de derechas o lo que sea, te tenían ya vigilado. Pero lo que realmente pasó es que estabas hablando con una chica y vino otra
Y lo que pensó es, ¿quién te ha dado permiso a ti para hablar con una clase superior a ti? Y te señaló y dijo, a por él. Y solo le bastó eso para que un montón de tíos fueran a querer pegarte una paliza. Y encima te atreviste a devolver... Encima te pegó y te atreviste a devolverle el golpe. O sea, cometiste la mayor ofensa a la aristocracia, por así decirlo. Estás reconociendo que ella le agredió primero. Claro, porque encima querían dar a entender que fuiste tú quien la agredió. Lo que compartan estas versiones, vale. O sea, esto es prácticamente confirmando que la versión de Adrián era fidedigna. O sea, te atreviste a hablarle a una chica en una discoteca. Vino otra chica a la que no le gustaste para nada porque eres hombre. Y le pareció una ofensa que te atrevieras a estar ahí en su territorio. A socializar libremente con el sexo opuesto. Porque tú no tienes el permiso, no tenías el permiso de hacerlo. Y por eso se te lanzaron encima. Y viste, solo hizo falta una mujer que te señalara para que fuera una turba de gente a por ti. Y ahora quiero que pienses que eso pasa ahora. O sea, estabas tú a lo tuyo, socializando. Y solo hizo falta que viniera una mujer a señalarte para que amenazaran tu vida. Porque estabas corriendo peligro. Y ahora lo que puede pasar es que una mujer te puede acusar de agresión sexual. Yo no sé cómo te liberaste de esto. O sea, no sé cómo se libró Libertad de lo que surja de esto de aquí. O sea, esquivaste una bala ahí. Imagino que era porque estaba todo grabado, habían cámaras de seguridad y todo eso, pero tú no te salvaste de una que cuidado. Y ahora ves que cualquier mujer, como te pasó eso en aquella ocasión, ahora pueden hacerte cosas peores y quieres dar a entender que las que están perdiendo son ellas. O sea, demencial. Entonces, Carla, por Dios. O sea, es que ni siquiera tú estás a favor de la ley que estás hablando que estás a favor. Porque si estuvieras a favor de la misma ley que se supone que defiendes y estás a favor, entonces hablarías de la propia ley que estás a favor. Si estás tergiversándola para que encaje con tu discurso y poder defenderla, es señal de que no estás a favor. ¿En serio? Es así de simple. ¿Cuánto seguimos avanzando en materia feminista? El puritanismo. Vamos, Carla, pues entre que no tiene ni idea ni no se ha enterado, ha hecho un análisis fantástico como siempre. Pero bueno, que de alguna manera tienen que justificar haber bajado las penas a los agresores. Mira cómo eso no lo menciona. Eso se le ha escapado. Eso se ha informado, pero esa parte no le venía en el sitio ese, ¿eh? Fíjate, la de cosas feministas que ha tenido que mencionar, que no están ni en la ley para tapar, y ahora dejarán a los tipos estos. Es que da vergüenza, la verdad. Que es por eso que vamos de mal en peor. Porque si ni siquiera somos capaces de señalar el problema como es. O sea que son todo leyes para tener al hombre por debajo de la mujer. O sea, lo que motiva todas esas leyes es la misandria. Y no hay nada más, la misandria. Y tú quieres dar a entender que están haciéndose daño a ellos mismos. Que en serio es como si estuvieras en el Titanic y después de chocarte con el iceberg dijeras, ajá, mira, el iceberg se llevó un golpe. Es que en serio tengo que señalar estas cosas porque no veo a nadie que se dé cuenta de la motivación misándrica que hay detrás de todas estas leyes. O sea, lo hacen porque te odian a ti por ser hombre. Y no hay otra. No hay otra explicación. Pero en fin. Ahí quedó mi opinión.